para conocer su interés en diversidad. Ya muchos me mandaron las preguntas que querían hacer, nosotros los vamos a ir llamando para que ustedes mismos puedan hacérsela a Mari. Así que sin más que decir, damos comenzada la reunión. Mari, tienes la libertad de hablar. Hola, me siento muy famosa. Yo siempre he pensado que yo pasaba desapercibida en la universidad. Gracias a Andrea y a todo el equipo de Vox por haberme invitado. De verdad, estoy muy agradecida con la invitación y también contenta de compartirles mi historia. Porque bueno, nunca había tenido esta oportunidad y mucho menos para compañeros de la universidad. Me parece súper cool. Así que voy a empezar. Bueno, para los que no saben y no me conocen muy bien, yo soy del Tigre Estabanzuategui. Posiblemente no sepan dónde queda, pero, ok, aquí menciona Génesis, el Tigre representando. Hay alguien más del Tigre por acá. Y bueno, viví toda mi vida en el Tigre hasta que me tocó, bueno, me gradué de bachillerato. Y en ese momento, miren, pensé estudiar mil y un cosas. O sea, yo pensé que iba a estudiar como cuando estaba en cuarto, quinto año, quería estudiar licenciatura en música. Un tiempo antes lo que quería era ser, no sé, karateca e ir al campeonato mundial de karate y qué sé yo. Y cuando me tocó escoger realmente lo que quería estudiar, cuando me llegó el momento de hacer las pruebas y también de colocar a ingresar por la OPSU, no sabía qué quería. Y para mí eso fue una decisión súper difícil. Yo creo que para muchos de ustedes también pudo haber sido así, porque a esa edad no sabes qué quieres ser para el resto de tu vida, o no sabes a qué te quieres dedicar. Y cuando tenía 16, mi mamá me llevó a un psicólogo que te hace unas pruebas para ver en qué te desempeñas mejor y cuáles son las actitudes, perdón, tu aptitud para, no sé, cómo te enfrentas a si estudiara física, algo que tuviera física, matemática. No es un propedéutico, era más bien como un test de aptitud académica, una prueba vocacional, correcto. Y la prueba me arrojó 5 cosas, todas distintas. Licenciatura en comunicación social, lo que no quería. Licenciatura en música, lo que sí quería, pero que, bueno, no quería dedicarme realmente a eso. Ingeniería geofísica, ingeniería geológica, geología, ¿y qué más? Y física, licenciatura en física. Y yo, bueno, pero si yo nunca en mi vida pensé que yo era buena en física, ¿cómo yo voy a estudiar algo así? Una ingeniería, jamás. Bueno, presenté la prueba en la Simón Bolívar y me faltó un punto para entrar, pero quedé por la OPSU. Y empecé a estudiar ingeniería geofísica en la Simón Bolívar en el 2015. Para mí eso fue una experiencia maravillosa porque la Simón es una universidad es una universidad donde te sientes orgulloso de pertenecer, pero sin duda en todas las materias que veía del ciclo básico, las materias que más me gustaban y en las que iba mejor eran ciencias sociales y lenguaje. Entonces, en matemática la vi como que 3 veces, reparé matemática 1, ¿ok? Y bueno, después de eso aparece en el panorama el Miss Venezuela. Yo por supuesto sí pensaba participar en el Miss Venezuela porque era alta y también, bueno, la gente me decía que era bonita, pero yo en ese entonces no me lo creía. Y, y bueno, de repente alguien me dice, tú tienes talento, tú puedes ir al Miss Venezuela, así que, ¿qué te parece ir el año que viene? Cuando me dicen esto, yo inmediatamente empecé a pensar, pero es que estoy en plena carrera, apenas estoy empezando. Ya tenía un año viviendo en Caracas, un año y medio, y dije, después de evaluarlo con mi familia y de pensarlo muy bien, decidí participar en el Miss Venezuela en el año 2017. Allí representé a mis Barinas, no a Anzoátegui, sino a mis Barinas. Y bueno, pues me fue muy bien.
gané una de las 3 coronas, porque entregan Miss Mundo, perdón, Miss Universo, Miss Mundo y Miss International. Después de eso, por supuesto, yo siempre he dicho que en Miss Venezuela te prepara o vives lo que una mujer normal vive en mucho tiempo. Prácticamente te enseña y te da la madurez perdón, alguien pasó con una moto a toda velocidad. Ok. ¿Puedes cerrar ahí, por favor? Como decía, el Miss Venezuela te da bueno, a mí no solamente me lo dio el Miss Venezuela, sino mucho antes maduré un poquito más, porque definitivamente era una niña, hasta que me tocó cambiar mi vida por completo cuando llegué a Caracas. Cuando tuve que aprender a andar en metro sola, cuando tuve que aprender a moverme en Caracas en autobuses y llegar y saber cuándo sale el autobús de la universidad, hasta dónde tengo que llegar, y eso para mí pues me hizo crecer inmediatamente. Luego cuando entro en el Miss Venezuela, lo que les comentaba es que cambia tu vida por completo. Vives lo que vive una mujer normal en 3 meses o algo así, o un poco menos, o un poco más puede ser. Y conocí a gente maravillosa y se me abrieron puertas en todas partes. Luego de eso, cuando ya era Miss Venezuela International, la organización Cisneros, que es Venevisión y Cisneros Media, esto es todo como una rama. Yo realmente no me la sé, no me sé cómo es, no podría explicarles cómo es de verdad porque no me la sé. Esto es como una escalera de empresarial. Miss Venezuela, por encima de Miss Venezuela está Cisneros Media. Y en Cisneros Media está responsabilidad social de Cisneros Media. Pues la responsabilidad social de Venevisión es a través de las Mises y a través de otras campañas que seguramente ustedes han visto en Venevisión, que es Si te apuras que ganas, Somos lo que queremos, con las que tuve la oportunidad de participar. Y entonces cuando llegas y cuando tienes la corona, te dicen, mira, tienes que escoger tu labor social, que alguien a quien adoro, que es parte de Venevisión, se llama Li Jin Chang. En algún momento, si ustedes si siguen trabajando o se desenvuelven en el área social, van a conocer a Li Jin, porque está en todas partes. Ella es un amor. Li Jin se hizo muy amiga mía y pues por eso digo que la adoro tanto. Entonces, ella me dice, tienes que escoger algo. Nos dicen a las 3, porque en ese entonces era Stephanie, la del pelo largo. Ustedes seguramente saben cuál es. Stephanie, Berusca y yo. Y cuando nos toca escoger, muchas chicas tienen que escogen por escoger la labor social. Y yo no quería que eso sucediera conmigo. Desde pequeña soy cuentacuentos, porque en el Tigre hay una fundación que se llama Bichito de Luz, donde forman cuentacuentos y promueven la lectura a través del cuentacuentos. Y, y siempre me ha gustado, de hecho, no solo leer, sino realmente contar cuentos y que me cuenten cuentos a mí. Y siempre creo además que todos tenemos un cuentacuento dentro de nosotros y todos tenemos un cuento que contar. Siempre es así. Y entonces tenía que aprovechar eso y de hecho no lo hice como les comenté, no lo hice por salir del paso, sino porque realmente me apasionaba lo que quería hacer. Y así empecé a trabajar con la organización Cisneros. Entonces te dicen que debes escoger. ¡Ay, Mariana! Te dicen que debes escoger 2 o 3 organizaciones con las que quieres trabajar. Y entre esas escogí al Banco del Libro. Escogí al Banco del Libro, a la Casa Arturo Uslar Pietri, que hace muchas actividades con la educación. Y, ¿qué más? Esas fueron las dos organizaciones o fundaciones con las que decidí trabajar. Y así empezamos. Tenía un espacio en el Banco del Libro todos los jueves, donde iban niños de comunidades, que no recuerdo el nombre exactamente en este momento,
pero se llamaba Érase una vez con María. Y allí contábamos cuentos, que era una hora y media más o menos de cuentacuentos con los niños. También con la Casa Arturo Uslar visité, también iban niños también de comunidades. Y con la Casa Arturo Uslar visité El Valle y Katia. Lo cual, para mí eso fue maravilloso. Me di cuenta que la lectura puede llegar hasta los sitios que tú menos lo imaginas, o que puede tocar los corazones de los niños que tú menos lo piensas. Porque miren, fue un desastre. O sea, les lo digo de todo corazón. Ustedes se imaginan esos niñitos de 23 de enero del Valle que estaban escuchando me estaban escuchando contando un cuento, y de repente uno lo alborota, el otro lo alborota, y yo así como, Dios mío, ¿qué hago? No sé qué hacer. Y cuando terminé, yo dije, no me pararon. No soy aquí nadie, yo estaba aquí hablando sola, echando un cuento sola, y nadie me paró. Y al final me di cuenta que se me acercaron varios niños y me dijeron, claro, como hizo el perro del cerro, después cuando no sé qué más. Y yo sí, y me di cuenta del poder que tiene la lectura, y así seguí. De hecho, cuando llegué al Miss International, eso fue todo el año cuando estaba aquí en Venezuela. Cuando me toca ir a Japón, hay una escritora que me gusta muchísimo de un cuento infantil que es japonesa, y yo me lo llevé. Me llevé mi cuento porque quién sabe si tendría la oportunidad de contarlo allá. Cuando llego a Japón, representé a Venezuela en el 2018. Todo este año, el año anterior, lo hice, me dediqué muchísimo a esta labor social. Realmente no tiene un cuento, yo creo que no tiene un nombre. Yo creo que lo más importante de si eres figura pública, o incluso no solamente siendo figura pública, sino si alguno de ustedes en algún momento quiere dedicarse a ayudar a alguna comunidad o tiene alguna vocación por algo, es definirla realmente, definir qué es lo que te mueve, qué es lo que te llena, porque hay mucha gente que por querer simplemente ayudar a la comunidad, de repente hacen mil cosas. Entonces tú lo ves aquí, lo ves allá, lo ves en todas partes. No solamente te ayuda a ti para crear el storytelling de si lo quieres volver una fundación en algún momento, o una organización sin fines de lucro, sino que además te ayuda a ti a conocerte y saber y conectarte con lo que promueves, o con lo que te gusta. Entonces, cuando llego a Japón, nunca en mi vida había viajado a un lugar tan lejos, y de hecho, nunca había viajado sola. En ese momento tenía 18 años y nunca había viajado sola al exterior. Y me tocó aprender, no sabes los cuentos que yo viví, las cosas que yo viví. Cuando llego, el día del Miss International, fue el día de mi cumpleaños, es 9 de noviembre, y una persona muy querida, él es el psicólogo Vladimir Hessen, también es político, de hecho creo que se lanzó a la presidencia en algún momento. Él me comenta, Mariem, tú cumples años el 9 de noviembre, el mismo día del Miss International. Yo creo que tú deberías sacarle provecho porque tienes que hacer un discurso y así captas la atención de la gente. Y yo, ok, pero, pero la gente va a pensar que yo gané porque yo dije que ese era el día de mi cumpleaños, y así fue. No estaba equivocada. La gente todavía le echa la culpa a mi cumpleaños porque que yo hice que la gente se apiadara, perdón, que la gente se compadeciera y me pusiera la corona en la cabeza. Eso es mentira. Bueno, entonces él me dice esto y yo tomé su consejo. Yo quería mencionarlo, pero de la manera en la que él me lo dijo, pues me marcó, y tomé su consejo. Escribí mi discurso, y la pregunta que te hacen es, perdón, ¿cuál sería tu labor, o a qué te quieres dedicar una vez de ser tú la ganadora del Miss International? Y yo, ¿a qué me quería dedicar? Pues a seguir promoviendo la lectura, porque ya lo que había vivido me había marcado tanto, o
o sigue formando, forma parte de mí y tenía que hacerlo. Y mucho más si tenía esta oportunidad de llevarlo, a todas partes del mundo. Lo comenté y a mucha gente le gustó mi discurso, a otros no tanto. Pero, y así fue, una vez que gané, cuando visité muchos países, viajé por el mundo gracias a la corona de Miss International. Visité, les voy a decir rapidito los países que visité para decirles realmente cuál es qué era qué fue lo que hice en ese año. Visité Vietnam, Myanmar, Indonesia, México, Panamá, Ecuador, República Dominicana, Japón otra vez y falta un, no, ya lo dije. Bueno, esto no era tarea fácil y una de mis peticiones cuando viajaba era que a los sitios a los que iba quería contarles cuentos, quería contar un cuento a alguien o quería tener ese momento para poder seguir, para poder para poder no sé cómo decirlo, honrar las palabras que di cuando estuve en el Miss International. Y cuando estuve en México visité a una casa para niños, una casa hogar para niños, contamos cuentos, hicimos actividades después. También cuando estuve en Vietnam visité una casa para niños con discapacidades motoras, algo que me marcó muchísimo, porque no podíamos comunicarnos, ni siquiera hablando inglés, porque el inglés de las personas que estaban allí era fatal. O sea, realmente lo que aprendí a través de eso es que la lectura y que los cuentos infantiles sobre todo, no tienen idioma. Yo conté un cuento y los niños se reían simplemente por las entonaciones que le daba a las cosas. Entonces, me di cuenta que va mucho más allá y que tal vez pueda parecer tonto que viajé por el mundo y que donde iba de repente contaba un cuento, sí, ella cuenta cuentos, solo hago yo, pero hay algo que hay detrás y es que el poder de la lectura te entrega miles de cosas y entre esas, desarrollar tu imaginación. Como la imaginación de estos niños que estaban en Vietnam, que no entendían ni pío de lo que estaba diciendo, pero que sí se lo disfrutaron. También visité en Panamá a una escuela, era una escuela pública en el centro de Panamá, de Ciudad de Panamá, y no me imaginé nunca que estando allí iban a haber niños venezolanos. Estos niños venezolanos eran niños que acababan de llegar a Panamá porque su familia tuvo que salir de Venezuela por razones que todos conocemos. Y cuando los niños supieron o los profesores le dijeron que yo era venezolana, los niños empezaron a llorar. Y yo, no sé, ¿cómo te puedes sentir en un momento así cuando lo único que vas a hacer es contar un cuento? Y yo, pues, quería ayudarlos de otra forma, no sé. Fue un momento muy emotivo y entonces allí conté el cuento. Eso fue junto a una fundación que se llama Hate for AIDS. Ellos están radicados en Nueva York y también tienen otra sede en Panamá. Y me contactaron para contar un cuento se llamaba La Princesa VIH. Suena un poco raro el nombre, pero es muy bonito porque enseña a los niños que si alguno de tus compañeros tiene VIH, no es algo por lo que te debas preocupar, más bien tienes que incluir. Es una enseñanza muy bonita y bueno, esa fue la historia de Panamá. Luego, uno de mis sueños y una de las cosas con las que me sentí muy realizada después de lograrlo es cuando logré trabajar con UNICEF. Porque cuando fui a Japón,
UNICEF es una de las fundaciones con las que trabaja la organización Miss International en Japón. Y visité ya como Miss International después de... Por cierto, se me olvidó seguirles contando por qué fue que escogí estudios liberales. Yo sí soy loca, empecé a hablar de todo esto y no les conté cómo es que llegué. Miren, hago ese inciso para seguir contándoles después esto de lo demás. Cuando llego a Japón, ya como ya gané el Miss International, esa semana después te quedas una semana más en la que tienes que hacer actividades como reina. Y entre esas actividades visité a muchos ministerios y conocí a muchos ministros. Visité el Ministerio de Turismo, el Ministerio para la Mujer, el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Educación, y también tienes muchas actividades donde están estas personas o personalidades presentes en las que, mira, de repente yo tenía 19 años, como yo voy a hablar, yo siempre lo digo, yo creo que Andrea en algunas clases me ha escuchado diciendo esto, de que yo voy a hablar con este señor, a mí me encantaría, pero ¿qué yo le puedo decir? Aprendí a desenvolverme, ¿sabes? Como cuando te lanzan al agua y tienes que aprender a nadar, así fue que aprendí a desenvolverme, haciéndolo. Y también visité a UNICEF Japón y conocí a las personalidades más, ¿cómo se dice?, más altas de UNICEF Japón. Y sonará muy tonto, pero les digo que es una tarea nada fácil, sobre todo porque yo sentía un compromiso con Venezuela y con llevar también la labor social o mi proyecto social a esos sitios y de alguna forma u otra, de repente hablando sobre algo, tocar el tema y para una chama de 19 años en ese entonces no fue tarea fácil. Entonces, esas experiencias y ese momento, esa semana donde visité todos estos sitios, me ayudaron a darme cuenta que qué es lo que quería estudiar y que definitivamente ingeniería geofísica no era. Porque yo pensaba que yo podía llevar ambas cosas al mismo tiempo. Pero después me di cuenta que si no estudias lo que te apasiona y lo que de verdad te gusta, nunca vas a ser igual. O simplemente no estás en tu sitio o en el sitio donde te vas a desenvolver mejor. Entonces, después de esto, decidí empezar a estudiar estudios liberales y así fue como llegué a la Universidad Metropolitana, que hoy en día es mi casa de estudio. Y iba a seguir repitiendo cálculo 1, y iba a seguir repitiendo 1 y 2 y 3 y 4 veces hasta que me botaran de la universidad. No, la verdad es que no era mala, es que había muchas cosas en mi vida en ese entonces, como llegar a Caracas sola, que no me dejaban de enfocarme completamente. Y entonces así presenté la prueba en la MIMED, quedé y empecé a estudiar, incluso siendo Miss International. Yo viajé a Indonesia y allá con 12 horas de diferencia estaba presentando mis pruebas de inglés y de qué sé yo, con las materias del principio, lenguaje y universalidad y esas cosas. Yo compartí una clase contigo, matemática, ok, con la profesora Magda. Y entonces, después de eso, así decido estudiar estudios liberales. ¿Y qué más estaba diciendo? Creo que había quedado en que cuando llegué, gracias a todas estas conexiones o gracias a Cisneros, logré cumplir mi sueño de trabajar junto a UNICEF Venezuela. Ellos son muy, muy cuidadosos con las personas con las que trabajan. No tienen idea. De hecho, para mí, para que eso se llevara a cabo, eso fue un proceso que tomó como 3 o 4 semanas, bueno, los programas o las actividades normalmente toman como una semana en programarse o un poquito más, pero para esta tomó tiempo
Y así fue como grabé la cápsula, bueno, no sé cómo llamarle, la campaña, fui la embajadora de la campaña Regreso a Clases del 2019, porque una de las cosas que UNICEF se dio cuenta el año pasado es que el índice escolar, perdón, el índice de ingreso escolar había bajado muchísimo. Y lo que querían era pues impulsar a los padres y a los niños a volverse a integrar al colegio. Y pues ese fue mi último trabajo como Miss International, que me encantó. Y luego volví y bueno, de verdad ha sido una experiencia y con mi proyecto social muy hermosa que hoy en día planeo continuar porque, porque es lo que me apasiona y me gusta hacerlo. Eh, y bueno, hace como, cuando empezó la cuarentena, empecé a grabar cuentos infantiles por como un podcast. Y con la universidad no pude continuar. Le juro que no me puso de cuesta arriba, porque yo los grababa, los editaba, los producía. Y la directora, María Velasco. Producción, María Velasco. Todo yo. Y voz, María Velasco. Y entonces al final me volví un 8 y tuve que dejarlo. Pero me gusta y en algún momento podré continuar este proyecto. Así que bueno, yo creo que eso es toda mi historia. Si tienen una pregunta más específica sobre esto o sobre lo que yo viví o desde mi experiencia o qué opino sobre algunos proyectos sociales o cómo empezar o qué hacer, pueden preguntarme abiertamente y sin ningún problema yo les responderé. Muchísimas gracias, de verdad que nos encantó. Algo muy inspirador para nosotros. Creo que muchísimos te comentaron en el chat del Meet que se sentían inspirados y bueno, esta es una de las razones por las cuales queríamos que estuvieras aquí con nosotros, porque por lo menos yo desde que te conozco de introducción a filosofía, pues me sentí inspirada por tus historias y quería que pues, los miembros y los externos de Vox también se sintieran inspirados. Así que muchísimas gracias. Mira, para mí a veces es complicado, o sea, yo a veces siento que no me gusta contar. De hecho, yo después de esas clases, ¿sabes cuando sales, cuando piensas, estás durmiendo y de repente es así? Yo dormía y de repente que, ¿por qué conté eso? Van a decir que soy creída. No, algunos le encantaban la historia. Que yo no quiero, no, me daba como temor contarlo, como que, hola, mi nombre es María Velasco y yo soy Miss International 2018. ¿Sabes? Yo no quería que esa fuera la imagen que proyectara. Pues. Para mí no importaba si lo decía o no. Bueno, aquí tenemos una pregunta en el grupo de Federica Morales. Una pregunta, no sé si ya la respondiste porque llegué tarde, si es así, perdón, pero ¿qué te inspiró para ser Miss y concursar en el Miss International? ¿Tú quieres? Yo recuerdo que me habías comentado que íbamos a empezar con las que tuvieran que ver con el proyecto social y Okay. después las personales. Tú me dices si prefieres que respondamos esta o continuamos con... Ok, chicos, vamos a hacer esto. Nuestra dinámica para los que se incorporaron después es que íbamos a responder las preguntas relacionadas con la actividad social y luego las preguntas de otra índole. Así que si alguien tiene una pregunta sobre lo que María me acaba de decir, sobre su labor social, el cuentacuentos, la UNICEF, escríbala por el chat para hacerse, o sea, para responderla. O también me lo pueden escribir por el grupo de Vox, en caso de los miembros. Aquí Beruca comentó, yo creo que esta puede ser parte también del proyecto social y la historia que acabo de contar, es que cuál considero que fue la clave de mi éxito. Sí, lo de la clave del éxito y cuál fue tu experiencia social más significativa en el labor social. Esas son de Berusca. En Venezuela. Mi experiencia más significativa, todas las que hice en Venezuela fueron significativas para mí porque siento que hay mucho por hacer
y sobre todo en ese área, sobre todo en la lectura. Cuando yo empecé en la Simón, yo leí, que se los recomiendo, es un artículo que escribió Rafael Cadenas, un poeta, que se trata sobre, no sé si, es que lo tengo confundido con otro de Arturo Uslar que se llama La escuela y la antiescuela. Seguramente lo leyeron en el lenguaje en algún momento. Pero este de Rafael Cadenas me dejó marcada porque él en los años 80 criticaba o hacía una, sí, una crítica al sistema educativo venezolano. En aquel entonces a los niños se les enseñaba a leer con mame, mi, momú, pero no a entender qué significa ese mame, mi, momú. Se les enseñaba cómo escribir bien, se les enseñaba, no sé, caligrafía y lectoescritura, pero no se les enseñaba a disfrutar la lectura realmente. Y hoy en día sigue siendo lo mismo. Yo no sé si a ustedes les tocó leer el Miocid, o les tocó leer, o por supuesto, a todos nos tocó leer el Miocid, el Popol Vuh, yo no quiero leer eso, o sea, esas son cosas. De hecho, él dice en este artículo que, que debería reformularse el programa educativo y empezar por las cosas más sencillas y por las lecturas más amenas para después llegar a estas otras. Porque por eso para mí es importante promover la lectura infantil y los cuentos, así seas adulto o tengas la edad que tengas, porque si tú disfrutas un cuento para niños que es tan fácil y digerible, pues después te vas a leer uno de Gabriel García Márquez que te va a encantar. ¿Ok? O sea, y es así, me parece que eso que dijo, eso que leí, me marcó muchísimo y me di cuenta y lo viví en carne propia cuando visité el Valle, cuando visité el 23 de enero, cuando visité Katia. Me di cuenta que a esos niños les hace falta esa conexión o el contacto con la lectura, que no solamente es leer un libro o como, no sé si tal vez a muchos les pasó que sus papás le decían, bueno, pero ponte a leer el periódico. No, ese contacto es realmente que alguien te cuente un cuento y que tú lo disfrutes, o que y que después te des cuenta que sí, que cuando tú ojeas el cuento que esa persona te contó, que el cuentacuentos te contó, pues mira lo que dice, él lo dijo así, esto es así, y ves las imágenes, y vas entendiendo más toda la trama, y eso es por eso me marcó tanto todas las actividades que, que hice acá en Venezuela. Buenísimo. Aquí preguntó Wilson, perdón, que si recomiendas algún libro o cuento. Bueno, libros no sé, yo tengo mucho tiempo que no leo por gusto. Leyendo algo para civilización medieval, así que no te voy a recomendar eso, pero hay muchos cuentos, hay una editorial, si a ti te gustan los libros para niños, hay muchos libros para niños que también son para gente más grande, como nosotros, que son muy bonitos. Hay una editorial que se llama Ediciones Ecaré, que de hecho con ellos hice también algunas, bueno, no hice muchas actividades, pero habían unas en pie y al final no hicimos nada. Pero es una editorial que a mí me encanta. Y hay uno que es uno de mis favoritos que se llama La Jardinera. Así que ese está bonito, son como unas cartas. Puedes leer. Y hay muchos más realmente. O sea, esa editorial tiene muchísimos que si tal vez tal vez no los quieres leer para ti, puedes leérselos a algún sobrino o algún hermano o primito. Perfecto, Marian. Aquí Jesús Mauri pregunta, ¿por qué quisiste leer cuentos como actividad social y si hubo algún otro apoyo social que te llamó la atención en algún momento?
Sí, habían otros apoyos, habían otras actividades sociales que me llamaban la atención. De hecho, hice una campaña de Somos lo que queremos, donde trabajé con la Orquesta Sinfónica Ayacucho, con quienes hice un lazo de amistad muy, muy bonito. Ese está por ahí, lo pueden buscar en internet. Fue muy lindo. Si no hubiese sido la lectura, sin duda hubiese sido la música. Porque yo toco el piano, me gusta, yo como les comenté al principio, yo quería estudiar licenciatura en música y en ese entonces para mí el piano lo era todo, pero después lo dejé y lo convertí en mi hobby. Y ¿por qué escogí leer cuentos como actividad social? Escogí contar cuentos porque de pequeña, cuando tenía 4 años, empecé en una fundación que se llama Bichito de Luz. Ustedes me están escuchando porque se me paralizaron todas sus imágenes. Sí, perfecto. Bueno, empecé en una fundación que se llama Bichito de Luz. Por aquí está Génesis, que también estuvo en Bichito de Luz. Y es una fundación que, como comenté al principio, se encarga de promover la lectura en niños y promover la lectura en niños a través de cuentacuentos y formar lectores. Te enseñan a leer, leyendo y queriendo lo que estás y disfrutando lo que estás leyendo. Como un poco lo que decía antes, que en Venezuela o en el mundo se ha convertido la lectura en algo que es más bien una obligación. Y el primer contacto que tenemos con la lectura siempre va a ser de niños y a través de la escuela. Entonces, esta fundación lleva ese lema o esa premisa porque bueno, le brindan al niño otra visión de la lectura y de lo que significa leer o compartir un libro o leer un libro. Y como storyteller, ¿alguna vez leíste El sapo extraído? Sí, por supuesto, de hecho me lo sé. De memoria desde que tenía como 5. Pero no lo voy a contar. Ay, a mí también me gusta. María, a ver, desde que trabajas con todo esto de la labor social y tal, ¿has notado cambios en tu persona? Tipo un antes y un después en ti que puedas recalcar. Sí. De hecho, hace poco yo estaba reflexionando sobre eso, porque siento que los venezolanos nos hemos vuelto un poco indiferentes ante la situación. Porque es que es muy común que cada día de repente estás en una panadería y hay un niño que está allí ayudándote o donde dejas el carro. Y eso se vuelve, y se torna un poco como parte de tu vida cotidiana o parte de lo que es tu día a día. Y pierdes la sensibilidad social, pierdes el roce con las personas, pierdes ese entender al otro o ponerte en los zapatos de la otra persona. Y pues eso fue lo que lo que me ayudó, porque cuando viví en carne propia o visité donde los sitios a donde iba a contar cuentos, entendí que a través de esa herramienta estaba entregándoles a ellos una visión distinta de lo que es su día a día o de lo que es sí, a lo que están acostumbrados todos los días, que tal vez es una mamá que no tiene trabajo o más bien que sale todos los días a trabajar pero que su sueldo no le alcanza, o un niño que tiene que lidiar con los problemas en casa bueno, y que no tiene tiempo para que su familia comparta un cuento. Me ayudó muchísimo y sí, me cambió como persona por completo. Buenísimo. Ok, como última pregunta de este segmento, ¿quién va a decir la pregunta de nosotras tres? Yo. La pregunta sería más o menos, ¿qué consejo o recomendación tienes para las personas que quieren empezar como un emprendimiento social
o algún proyecto más o menos en ese ámbito. Ok. Yo sé que ya, yo hace un ratico lo comenté, lo dije ahí como entre todas las cosas que dije que a veces me perdía. Yo creo que algo muy importante cuando vas a empezar, cuando quieres empezar un emprendimiento social, es conectarte con lo que te gusta y lo que te apasiona o con eso que quieres, en lo que quieres ayudar. ¿Ok? Posiblemente tú puedes pensar, ok, pero todo el mundo necesita ayuda, puedo hacer lo que sea y puedo ayudar a cualquiera. Pero el trabajo que te llena más es el que haces, o la labor que te llena más es esa que haces cuando te nace. Y cuando estás ayudando a alguien que sabes que va a entender lo que tú, no, más bien, no, que no te importa lo que la gente diga sobre tu trabajo o sobre tu emprendimiento, sino porque tú sabes que a ti te gusta y que tú lo estás haciendo porque te nace ayudar y sabes en dónde hay como una grieta que debes cubrir. Y, y eso es muy importante porque bueno, ahorita puedo decirlo desde como figura pública. No sé si alguno de ustedes quiere serlo, quiere ser figura pública en algún momento, pero bueno, lo que quiero decir es que hay muchas figuras públicas que hacen muchas cosas. Entonces, de repente tú las ves entregando comida y entonces después lo ves mañana con no sé quién y no está mal. Eso no quiero decir que no esté mal, que no esté bien, perdón, no quiero decir que está mal, sino más bien es importante que, como les dije, que conectes con lo que quieres hacer, porque eso te va a ayudar a escribir el storytelling de tu emprendimiento o de tu organización o de tu fundación o lo que quieras hacer y que la gente entienda más o que tenga más claridad de lo que tú eres y de lo que tú haces. Perfecto, buenísimo. Nos encantó esto de verdad. Ahora, concluida esta primera parte, vamos a ir con la segunda dinámica y última dinámica, que es las preguntas a Marín como persona y qué opina sobre diversos temas. Sofi, si estás por ahí, dilo por el chat, a ver si empezamos primero con tu pregunta de tesis. Si no, bueno, lo dejamos para el final. ¿No? Bueno, ok. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta que te hicieron por el Meet. Muchas gracias. Perdón. Interrupción técnica. No de seguridad. Vamos a empezar con la pregunta. Sí, estamos en la universidad para el internet. Ajá, de Federica Morales. Fede, si quieres prender tu micrófono y decirla tú, avísanos. Si no, la puedo leer yo. Hola, sí estoy aquí. Hola, no prendo la cámara porque estoy muy mamarracha. No, tranquila. No, mi pregunta era, primero, me parece todo muy hermoso lo que has dicho hasta ahora, me parece todo muy inspirador y me parece muy fino todas las obras sociales que has hecho. O sea, por las que escucho, porque la verdad es que yo no te conocía de antes. Y mi pregunta es, ¿qué te inspiró para ser Miss y para concursar en el Miss International? O sea, ¿cuál fue tu inspiración? ¿Qué te motivó todo eso? Mira, es que es difícil de responder esta pregunta porque yo no estoy muy clara por qué, por qué lo hice realmente. O sea, no te puedo decir con certeza qué me inspiró. O sea, tengo dos visiones en este momento, ya después de que de que toda esta etapa pasó. La primera es que cuando vi, de hecho, con lo que conecté es con la labor social de las Mises o de la voz que tienes después de participar en el Miss Venezuela. Porque no es lo mismo que Marian Velasco hable, que diga, hola, yo quiero decir algo, a que después digas, hola, mi nombre es Mariam y soy Miss International 2018. Es distinto, es distinto. Y de hecho me di cuenta de eso para muchas cosas. A veces
A veces suena, como le estaba diciendo a Andrea, que no me gustaba decir que había sido Miss International, pero es cierto, eso sucede. Entonces te da una voz y aquellos que no te escuchaban, perdón, puedes utilizarla para hacer cosas o desarrollar proyectos como en mi proyecto social, como el que yo desarrollé. Si en algún momento, por supuesto, bueno, te da exposición, te abre puertas, porque no solamente te permite bueno, ganar la corona y decir que fuiste tal y que participaste en tal año y que tuviste tal banda, sino que te conoces personas y, y, y personas importantes que en algún momento te pueden decir, oye, ahora que tú eres licenciada en estudios liberales, yo te necesito en mi empresa. Ya, de hecho me sucedió, cuando muchas personas algunas personas con las que logré conversar, que estaban en el área de social o en alguna empresa trabajaban de eso, muchos me contactan hoy en día y me llaman para cuando piensan en hacer o desarrollar una dinámica para su empresa o la responsabilidad social de su empresa, me llaman a mí. Entonces, sí, te abre puertas, te permite conocer el mundo como me permitió a mí, pues porque conocí otras culturas, conocí a personas de tengo amigos en todas partes del mundo, pero yo no me imaginaba que eso iba a pasar. Yo simplemente cuando participé porque quería esa voz o quería llegar a tener una voz o que mi vocación fuera escuchada, puede ser, no sé. Y bueno, creo que es eso. Me enredé un poco, pero bueno, ustedes me entienden. Perfecto. Bueno, la persona que iba a hacer la pregunta para su tesis se llama Sofía Escobar. No puede estar ahorita acá por temas de internet, pero esta es su pregunta. ¿Crees que el Miss Venezuela ha forjado un estereotipo de cómo debería ser la mujer venezolana? Ok. Bueno, sin duda yo no solamente creo que en Miss Venezuela, sino los concursos de belleza en general y desde 1000 años atrás la publicidad de los productos y sobre todo los productos de belleza, las revistas, la televisión, todas esas cosas han impuesto un estereotipo en la mujer en el mundo entero y sin duda no estamos exentas o las mujeres no estamos exentas de estar expuestas a estas cosas. O sea, esto va a suceder. En el caso de Miss Venezuela, yo creo que va más bien dependiendo de, de cómo lo veas o la visión que tenga o que tenga esa mujer. Porque, porque yo me quedo con el lado bonito de Miss Venezuela. O sea, de que hay mujeres inteligentes que no solamente son bonitas y que no solamente se visten, se arreglan, se maquillan, posan en traje de baño y entonces la vieron en traje de baño y después salió en traje de gala y después respondió la pregunta. Yo me quedo con lo que hay detrás de esa persona y cuando tú lo ves así, yo creo que más bien no quieres ser como ella, quieres ser como ella físicamente porque quieres ser, porque te gusta su personalidad o lo que hay, o lo que hay detrás de ella. No estamos exentos a los estereotipos, o sea, no, siempre van a estar presentes, siempre, y no solo para las mujeres, también para los hombres. Y el caso es que cuando ya eres parte de eso, es decir, para mí como Miss, lo que quiero promover es que las mujeres entiendan que todas somos bellas, y eso es algo que yo entendí mucho después, ¿ok? Que todas somos bellas sin importar eh, como lo que hagamos o cómo nos veamos. O sea, la belleza es algo más que no, que no se puede medir, porque
súper, súper extenso de explicar, o sea, no sé, déjame organizarme un poquito más las ideas para decirlo mejor. No, tranquila, está perfecto, está perfecto. Sabes que hace poco, no sé si ustedes lo llegaron a ver, pero una jurado del Miss Venezuela le preguntó a una Miss que por qué ella promueve el amor propio si ella está operada, tiene extensiones, está maquillada. Si eso no es amor propio y a ella no le parecía congruente lo que ella estaba diciendo. Y bueno, ahora yo hablo desde mi perspectiva y desde mi experiencia propia, que es mucho más, es distinto. Cuando empecé, yo jamás lo hice porque yo esperaba que alguien más me dijera que yo era bella, ¿ok? Pero eso es lo que pasa. Muchas niñas quieren entrar al Miss Venezuela para que les digan que tú eres bella, tú puedes, tú sí puedes entrar, o para que alguien les recuerde lo bonita que son. Y eso no hace falta. Eso lo entendí mucho después. Me di cuenta que para ciertas decisiones que tomé me faltó un poquito de madurez, pero sin duda el tiempo te la entrega. O sea, en ese entonces no lo pensaba. Como por ejemplo las operaciones. Lo único que yo le digo a las niñas que me ven o que en algún momento quieran o piensan en operarse es que tienen que hacerlo con madurez, pensando tomando en cuenta que esto es una decisión muy importante, que, bueno, que no se hace así sin más y que sino que tienes que estar consciente de la decisión que estás tomando. Y que bueno, y que siempre debes recordar que, que no hace falta que alguien más te diga que eres bella para sentirte bella, o que no hace falta, o que nadie va a llegar a decirte, tú vas Catira, tú de verdad tienes que ser Catira, porque es que pelo negro no te ves bonita. O sea, tú tienes que recordar que no hace falta que no permitas que alguien llegue a decirte qué debes hacer con tu vida o qué cambiar de ti, porque si tú te sientes bien, lo que los demás dicen te debe valer nada. Qué hermosa respuesta. Bueno, A ver, tenemos una pregunta. Perdón. A ver, ¿ibas a decir algo más? no, sobre todo. No hace falta. Si no, me vuelvo un 8 y sigo hablando y de repente digo una locura, pero preferiblemente vamos a ver. Ok, tenemos esta pregunta de Antonio Poza. ¿Cuál es tu opinión respecto a incluir mujeres transgénero en certámenes de belleza, como fue el caso de Ángela Ponce en el Miss Universo 2018? Wow, esto nunca me lo habían. Ustedes son lo tengo que admitir, porque nunca en ningún lugar me han preguntado esto. O sea, nunca me han preguntado esto. Yo normalmente me reservo siempre cuando estas cosas suceden. O sea, yo no siempre hago mi opinión pública, a menos que me la pregunten, como es el caso. Me parece que el mundo está cambiando y que sin duda es parte de ese cambio y que deben ser incluidas porque si eso está sucediendo y pasó y está sucediendo en este momento, tiene que ser así. Pero al mismo tiempo también ¿sabes? Me genera me intriga un poco pensar, ok, entonces también las mujeres embarazadas tienen que ser, o las mujeres que han tenido un hijo tienen que estar incluidas en los concursos de belleza, o las mujeres que están casadas también pueden estar incluidas en los concursos de belleza. Eso es otra cosa que opino acerca de eso. O sea, no solamente tenemos que estar abiertos para este cambio, sino también replantearnos los cambios o las cosas que hoy en día no están permitidas en los concursos de belleza para las mujeres, eh, y que también deberían ser incluidas. Yo estoy de acuerdo 100% con que sea así. O sea, estoy de acuerdo 100% con que las mujeres transgéneros estén en los concursos de mujeres o en los concursos de belleza.
Bueno, gracias, Mariam. En verdad me parece súper cool que pienses de esa manera. Y antes de continuar con las del chat, yo quería meterme un segundito aquí, porque me pareció mucho, o sea, me interesó mucho el punto de que hablaste de la madurez. Y una de las preguntas que creo que todos nos hacemos, y estabas hablando de la temprana edad a la que las personas empiezan a participar en estos concursos, es sobre, o sea, no qué opinas tú, aunque si quieres dar tu opinión, pero te pregunto yo que soy externa a todo ese ambiente del Miss Venezuela y del Miss International y toda esa cuestión, ¿cuál es el rol de los padres? Porque si empiezan desde tan menores, ¿cómo manejas esa etapa de madurez, las operaciones? Y por ejemplo, ahorita hablando de las mujeres transgénero que quieren participar, supongo que ellas también deben empezar desde jóvenes. Entonces, más o menos, ¿cuál crees tú o qué has visto? ¿Y cuál es tu opinión que debería ser el rol de los padres como que en el Miss? El rol de la familia es súper importante. Bueno, como todo en la vida, ¿no? Pero sobre todo en esto, porque hay muchas decisiones que debes tomar y que, como esas, como de las que hablamos, las operaciones, y para eso tienes que tener a tu familia de respaldo o alguien que te oriente y que siempre, no necesariamente tiene que ser la familia, porque si no está presente un padre o una madre, puede ser alguien que, bueno, que te sepa guiar y que te dé una opinión objetiva de la situación y que tú puedas seguir ese consejo. De hecho, muchas de las chicas que es parte de la pregunta que hace Magda Carolina por aquí, entran y creen que, bueno, que porque alguien más les dice, tal vez no tienen una autoestima bien trabajada o una autoestima alta que les recuerde que ellas están bien como están y que no deben cambiar nada de sí para entrar o para pertenecer a este concurso. Entonces, por eso y por muchas otras cosas, porque es un ambiente muy pesado y hay cosas que no, que precisamente por eso yo no soy tan farandulera, porque no me gusta, porque me di cuenta y viví cosas con las que no estoy de acuerdo. Y que bueno, para que esas cosas y para que tú pases por ese camino, sin que nada te toque, sin que nadie diga nada de ti, que no caigas en vicios, es necesario a alguien detrás de ti que te esté apoyando y que bueno, que no solamente te esté apoyando en ese momento, sino que te haya enseñado o que te haya dado unos valores lo suficientemente buenos como para que entiendas la diferencia entre lo bueno y lo malo que vas a vivir en ese momento. Ok, exacto. O sea, eso era lo que más me llamaba la atención, ya que habías dicho que bueno, tomaste tus pruebas para ubicarte en la carrera, supongo que también tu mamá como que te guió en ese mismo sentido en tu carrera como Miss. Sí. Y me parece que eso es muy importante. Sí, siempre estuvo allí, para todo. Y, Me alegro, me alegro. y así como estuvieron para mí, yo espero que los padres o la familia de cualquiera de las chicas que se lancen o que quieran estar en este mundo también lo estén, porque es complicado. Ya después, o sea, ya después de que tú vives eso, tú decides si te quedas o no te quedas en ese mundo. ¿Sabes? Porque ya viviste como un brief o en resumen lo que es la vida en el medio de la farándula. No es nada fácil. No es fácil. Bueno, exacto. Y bueno, aquí había, bueno, la pregunta de Magda, para ver si podíamos responderle al final de esto, que dice que si quieren cambiar la esencia de una persona, ¿recomiendas que se retire o recomendarías que esté dispuesta a cambiar? O sea, que se disponga a tomar todo lo que le dicen, supongo. Bueno, no, realmente. O sea, tú tienes que estar de acuerdo con los cambios. Siempre que tú estés de acuerdo, puedes decidir si sí o si no. ¿Ok? De hecho, esto es una confesión entre nosotros. A mí me querían cambiar mi mentón. Esto. Así me trajeron mis padres al mundo. Así soy. O sea, ese es mi mentón.
Me podrán criticar, me podrán decir cara caballo, me podrán decir lo que quieran, pero yo no lo voy a cambiar. O sea, yo no lo, de hecho me lo dijeron, era una opción y yo no quería. Y fíjate, con mi mentón largote y con mi cara caballo gané el Miss International. Así como no les gustaba, yo gané. Así que no hace falta. Siempre cuando tú estés de acuerdo con los cambios, sí. Por ejemplo, me dijeron, tengo que pintar el pelo, ponerte un poquito más rubia. No rubia, era como cobrizo. Ok, pues yo quería pintarme el pelo, nunca me lo había pintado. Si te toca, mira, de hecho me tocó muchas veces ponerte cosas que no te querías poner. Con eso no estoy de acuerdo. Yo siempre de manera muy política, porque además están los diseñadores en el medio, porque es su trabajo, porque ellos, eso fue un gasto que hicieron, una inversión que hicieron en esa pieza, porque les tomó tiempo, o no solamente estaban ellos involucrados, sino su personal, el personal de la marca. Si no te gusta, tú les dices, yo me acercaba y les decía, mira, lo siento, pero es que esto no se parece a mí, no me lo puedo poner. Tal vez si tienes otra cosa puedo probármelo. Entonces es como un ganar, puede ser como negociar de manera muy política. Porque tampoco es que no vas a hacer nada, después quedas como después estás en un concurso de belleza, ¿sabes? No me quiero maquillar, tienes que maquillarte, o sea, no puedes ir como una loca. Entonces, es un poco de ceder un poquito, pero al mismo tiempo mantener tus valores firmes y lo que no, y lo que sí, bueno, está bien. Buenísimo, increíble. Aquí hay otra pregunta que creo que todos nos gustaría escuchar tu opinión. Es de Will Vera y pregunta, ¿qué opinas de la educación a distancia? De la educación a distancia. Sí, exacto, o sea, la manera virtual en cómo estamos viendo ahorita la universidad. Ok, voy a hablar también desde mi experiencia. No, es horrible. Ya va. Cuando empezó la cuarentena, cuando empezó todo esta locura en la universidad, yo me logré adaptar. Eso yo lo estaba contando hace unos días en Instagram. Me logré adaptar un poco. Y ahora que no inscribí verano, me desadapté por completo y ahora, bueno, tengo 1000 cosas que debería estar estudiando o que debía haber estado estudiando en la mañana y no lo hice. Es complicado. Me cuesta mucho mantenerme concentrada. Estoy en la computadora y entonces empiezo a mover los pies como desesperada o no sé, me pierdo mis propios pensamientos incluso no teniendo el teléfono al lado. No es lo mismo y jamás va a ser lo mismo estar en persona. Pero me he logrado bandear, como dicen, con algunas recomendaciones que me han dado. De hecho, hay una app que seguramente ustedes ya la han descargado, se llama Pomodoro. Bueno, no Pomodoro, se llama Focus Keeper. Te ayuda, realmente lo que te enseña te ayuda a mantenerte concentrado y trabajando en una asignación. En la técnica, sí, exacto. Focus Keeper es la app de la técnica Pomodoro. Trabajas en tu asignación por 25 minutos, luego de los 25 minutos tomas un receso de 5, ves tu teléfono si quieres, haces lo que quieras, te paras, no sé, vuelves a los 25 minutos, otra vez los 5 minutos de descanso y así. Y bueno, lo que sí es cierto es que ha sido muy difícil para mí y de hecho mi promedio cuando debió haber subido, porque bueno, estamos a distancia y muchas cosas pueden pasar. Alguien te puede soplar un poquito, quién sabe. Al final bajó más de lo que pensé que iba a bajar. O sea, ha sido difícil para mí. Sí, bueno, a todos nos ha costado un poquito todo esto de la virtualidad. A ver, esta pregunta es de Ana Villamizar
¿Estás de acuerdo en que en algunas situaciones deberían proporcionarse bienes o servicios de manera gratuita a la población, como por ejemplo salud, educación o comida gratuita? Después de que ves clases con Nancy, entiendes que no. O bueno, ella de hecho lo decía, la educación en algún momento alguien la paga, tiene que ser paga. O sea, esa no la está pagando, no es que es gratuita. O sea, la educación en Venezuela puede ser gratuita, pero al final la estás pagando tú con los impuestos. Entonces, eh, ahí yo creo que también es un tema, y además no me compete a mí decirlo porque yo no soy quien como como para decir, o sea, tal vez es una opinión más, una opinión menos la mía. Eh, pero, pero sí, en parte puede ser algo negociable. O sea, de verdad no me compete a mí, no, o sea, no es mi área, pues yo no sé, no sé cómo, lo que yo diga, pues, como les dije, puede ser una opinión más o una opinión menos. No te preocupes, perfecto. Aquí hay otra pregunta de Ana, un poquito más cortica. ¿Qué sería una sola cosa que cambiarías de este país, de Venezuela? Ya, ustedes son un público exigente, de verdad. Lo único que cambiaría es poder vivir tranquilo, de la tranquilidad, sin preocuparte de, de que mañana no te puedes comprar un carro porque te graduaste y entonces pensabas que el sueldo te iba a alcanzar y al final no te alcanza, que puedas estar en un sitio a las 11 con tus amigos, en el aire libre y no preocuparte porque algo te suceda, o la tranquilidad de formar tu familia en el país que amas, o sea, eso es lo único que yo cambiaría. Ok, aquí hay una pregunta de nuestros amigos que son excéntricos y te preguntan si prefieres el Nestí de durazno o limón. No sé, yo tengo el Nestí de durazno me gusta, así frío con mucho hielo. Puede ser, yo creo que me gusta más que el de limón, pero soy de las que pide el de limón para no pasar pena. Tal cual, es verdad. Eso como, sí, sí. ¿Se te da pena tu gusto por el Nestí de durazno? Relajada de todos los que me han hecho. Ustedes me están tirando duro. A ver, para aligerar un poquito más el ambiente, ¿cuál de las películas de High School Musical es tu favorita? Ay, yo. La uno. La uno. Por Dios. El inicio. Living in my... La amo. Me encanta. Pueden seguirme haciendo preguntas así y yo paso toda la tarde con ustedes. Mariam, disculpa que hable, pero llevo media hora intentando hacer una pregunta y creo que no sale el chat. Tranquilo. Eh, Cuando tú estabas en tarima, ¿sentías algún tipo de nervios o algo similar? Y si lo sentías, ¿qué aconsejarías para superarlo? Mira, no, o sea, es como una sensación extraña. Además, también voy a explicar un poquito mi personalidad. Yo soy una persona tímida. De hecho, mucha gente que me vea en la universidad puede decir, ella es odiosísima. Ella se cree que es, Dios mío, o sea, mírala, ella jura que, bueno, todo el mundo pensará cualquier cosa de mí, pero la mayoría de la gente piensa al principio que soy odiosa. Ya que yo soy tímida. Esa es la explicación. Y a pesar de que yo soy tímida, cuando me monto en tarima es como si yo no olvidara toda esa timidez. Eh, es como si se me fuera, no sé por qué, desde pequeña siempre he estado
de repente en los conciertos o los recitales de piano, estaba sola en tarima y me acostumbré un poquito a esa sensación. Pero siempre es normal sentir nervios. Es normal que se te encoja el estómago cuando estás subiendo, pero un consejo o algo que hago y que lo apliqué hace poco es olvidarte de todo lo que te rodea y enfocarte. Es como si estuvieras leyendo, por ejemplo, cuando me tocó hacer el discurso de despedida del Miss International, es como si en mi mente yo estuviera leyendo la imagen de mi teléfono del discurso, algo así. O sea, estaba tan concentrada que yo leía todo lo que estaba diciendo en mi mente y viendo a los demás, y entonces era como ¿sabes? La película Sin Límites, en la que te llueven, en la que llueven los números y los símbolos y no sé qué, algo así. Era como una concentración, no sé, imaginaba esa imagen en mi cabeza y la iba leyendo. Por supuesto, esto no todo el mundo lo puede, no sé si es que nada más me pasa a mí que lo hago, pero sí, lo que hago es como abstraerme del sitio donde estoy y, y concentrarme en lo que tengo que decir como si fuera una imagen. Lo mismo sucede cuando te estás frente a cámaras. Si en algún momento les toca estar frente a cámaras, no pienses en la cámara que te está viendo, sino más bien imagínate, o sea, salte de tu cuerpo y ponte como si estuvieras enfrente de ti mismo y te estás viendo a ti. Entonces, ya es más relajada, ya se hace más relajada la situación. Entonces, tú estás frente a ti y te estás viendo a ti mismo mientras tú mismo estás, es complicado, pero yo creo que me entendieron. Bueno, veamos qué quieren nuestros amigos de Samán. Te pregunto si prefieres Caracas o el Tigre. Caracas, lo siento. No, Lo siento, Génesis. mi hermana dice que es estúpida, pero es que no hay muchas cosas que hacer en el Tigre. Lo digo en serio. En el Tigre, y mucho menos hoy en día, mis amigos ya no están. Ya es como si fuera a visitar a mi familia y ya. Se ha vuelto aburrido. Antes tenía 1000 cosas que hacer y mi vida estaba más allá que acá, pero ya no. Por aquí otra pregunta seria. ¿Caracas o Magallanes? Caracas. No me gusta mucho el fútbol, iba a decir, el béisbol. Comentario de... Te iban a quemar. Sí, yo sé. El Samán lo iba a poner en la cuenta. Ok. A ver, ya va. Saludos a la dibujante estrella. Gracias. Ajá, esta pregunta es de Nicole y es la siguiente. ¿Cómo plantearse nuevas metas una vez alcanzados los objetivos propuestos inicialmente? O sea, básicamente, ¿cómo volver a plantearte nuevas metas después de que ya las que tenías las cumpliste? Esto es una pregunta que me llegó al corazón, porque en este momento estoy en eso. Tengo nuevas metas, pero una de mis metas es estudiar y graduarme. Y lo difícil es llevarlas al mismo tiempo. Entonces, estoy como en ese proceso de reinvención, puede ser, de descubrir qué quiero hacer más allá de graduarme para poder hacerlo mientras lo hago, mientras culmino los estudios. Así que no sé si sea el mejor momento para responderte la pregunta, porque estoy justo en ese proceso. Tranquila, no, perfecto.
Creo que todos hemos estado en esa situación también. A ver, aquí tenemos otra pregunta y es, ¿qué opinas sobre utilizar filtros y retocar las fotos en las redes sociales? Ay, Dios. Bueno, yo no estoy de acuerdo con retocarlas, pero depende de qué filtros estás hablando, porque si son los filtros para las fotos o los filtros de Instagram que te ponen toda bella y espectacular. Ah, bueno, los filtros de Instagram los usa todo el mundo, esos no son malos. Para retocar las fotos ya físicamente hablando. Ok, bueno, primero no estoy de acuerdo porque ya tienes que examinarte si si tú recurres a estas cosas para cambiar tu cuerpo. Ya por allí estás mal porque em, mm, hay algo que falta o hay algo que debes trabajar. Bien sea qué tanto te importa lo que vea la gente en ti o cómo te sientes tú con respecto a eso o cómo te sientes tú en tu propio cuerpo. Eso es lo más importante. Y esas son las cosas que más llaman la atención en esas personas que cambian su cuerpo para publicarlo. Sí es cierto que cuando estuve, de hecho lo viví, pues muchas de las sesiones de fotos que he hecho, hay unas fotos que son muy famosas en las que yo salgo con la corona y no sé, es una con un vestido dorado, que la detesto porque me cambiaron por completo. O sea, yo sé que mi cara es como es, o sea, no me hace falta que tú me cambies o que me intentes poner el mentón más chiquito, que me pongas la nariz más chiquita, o sea, ya no, o sea, ya estoy bien así. Y, o sea, eso sucede mucho más en este ambiente y en cuando eres modelo, cuando trabajas en la industria de la moda o estás en los concursos de belleza, eso pasa, son retocadas. Pero si tú lo haces porque de repente te tomaste una foto no sé, en una piscina o estabas con tu familia en una playa y te la tomaste y la estás retocando, ya allí creo que es cuestión de que te examines o de que esas personas se den cuenta de lo que están haciendo y que lo puedan trabajar. No estoy de acuerdo con que eso suceda. O sea, no. Sobre todo por el bien propio, o sea, como tú contigo mismo. No, increíble, perfecto. Estoy totalmente de acuerdo contigo en esa parte. Bueno, aquí más preguntas como las que hizo el Samán. ¿Prefieres sushi o cocosete? Susi. Fue una decisión muy difícil. Marian, Decepcionadita. ¿alguna vez no te has sentido abrumada tanto en las redes sociales como en algún otro lado por la cantidad de personas que llega a o a escribirte o a consumir tu contenido o sabes, como interactuar contigo? Sí. Sí, bueno, me pasó porque hubo un tiempo en el que me alejé mucho de las redes porque, no sé, viví como una situación muy extraña con un seguidor que me hizo alejarme y entender que debo dejar de contar todo por allí. De hecho, yo no publico a mi novio, yo no publico, y no lo hago porque lo esconda, como dice la gente, sino es que he entendido que tu vida privada debe ser privada y que debes saber cómo, hasta dónde cuentas, sobre todo si vives en Venezuela. Y no solamente en Venezuela, ustedes no, yo pensando que estaba tranquila en Japón, una vez publiqué, imagínense que me pasa a mí, que soy una pobre chama de Venezuela, no le pasará a Jennifer López, a quién sabe, a Shakira, a todo el mundo, ¿sabe? Eh, Recuerdo que estaba en Japón y publiqué que estaba en un sitio y de repente un señor llegó hasta allá y me decía, Mariam, y yo, ok, ¿cómo este señor sabe que yo estoy aquí? Un japonés llegó hasta donde yo estaba y de hecho también me pasó otra vez
que me siguieron hasta en el tren que tomé, hasta la ciudad que tomé, porque sabían a dónde iba, porque se había publicado mi agenda el día anterior. Entonces, imagínate, si eso me pasa a mí, que soy una pobre mortal, o sea, ¿cómo le pasará, cómo no le pasará a otras personas? Y es complicado el tema del uso de las redes. Como me alejé un poco por un tiempo, perdí el engagement con las personas como antes. Y he intentado salir poco a poco, pero sí entendí que debía mantener mi vida privada, donde vivo, lo que hago, a qué hora lo hago, en dónde estoy, más privada, o ponerla después, horas después de que eso haya sucedido. Mi nombre es Mariem, o sea, es Mariem con acento en la E del final, pero muchas personas me dicen Mariem. De hecho, mi mamá a veces se le sale Mariem como cariño, como más como rápido. Así que, pero la forma correcta es Mariem. Ok, vamos a terminar con estas dos últimas preguntas, así que ya por el chat, porfa. Las dos preguntas que quedan, una es de Samán y creo que la otra es de Nicole. La primera pregunta es si prefieres agua fría o caliente. Pero Y la última pregunta, bañarte para bañarse, exacto, para bañarse. Ok, Y la última pregunta es ¿cuál es tu serie favorita? ok. Con agua caliente, 100%. Porque, de hecho, yo salgo roja. O sea, es como para pelar cochinos, pues. Tal cual, se lo juro. ¿Y la serie favorita? Es que yo no soy de ver muchas series. Mi hermana dice que es un fastidio ver series conmigo porque yo les pierdo no sé, me desengancho muy rápido. O no me engancho nunca, mejor dicho. Pero mi serie favorita puede ser Velvet, como cualquier niña Supergirl. Yo creo que es Velvet, por Miguel Ángel Silvestre. Sí. Andrea se va a morir. Bueno, nada, ya vamos a ir cerrando porque nos extendimos un poquito. Mariam, ¿algo que quieras decir para finalizar? Mariam, perdón. Bueno, no, nada, realmente agradecerles por haberse conectado y por pasar este rato tan chévere. Espero que les haya gustado, espero que si alguno de ustedes pensaba que era una odiosa que caminaba por la universidad que no veía a nadie, pues ahora piensen todo lo contrario. Y bueno, espero que les haya gustado, que les sirva de mucho y sobre todo no olviden que yo siempre voy a estar allí cuando necesiten algún apoyo, sobre todo, ay, Dios mío, me equivoqué. Ustedes, Vox, si ustedes en algún momento me necesitan, allí voy a estar. Y lo mismo para el resto de las personas que están conectadas, cuando quieran, lo que sea que necesiten, estoy a la orden. Muchísimas Yo, gracias. antes de irnos, Andrés, pide que activen las cámaras para la foto, que siempre nos tomamos una foto. Ajá. Chicos, prendan las cámaras, nos vamos a tomar una foto grupal de esta actividad. Saman, es contigo también, puedes prender la cámara. Cabe acotar que esto no es mi facha normal, o sea, yo estoy vuelto verga ahorita, por si acaso. Ok. André, qué bella. Ajá, bueno. Vamos. Bueno, no importa si están Prendan las cámaras. no importa si Eso, están en Fernanda. pijama, no importa si están en pijama. Todos son Claro, hermosos, chino. ¿verdad? Eso, Gregorio, dale, daba. Actívate. Estás en pijama. Ellos. Sonríe. Mariana, ya puedes prender tu cámara. Vale. Cochita, ¿estás ahí? A ver, Chicos, perfecto. ok. Ya, Will, tu cámara se apagó. ¿Cómo lo tienes? Ah. Dale, bueno, voy. Sonrían. Vale.
Eso, listo. Buenísimo. Ok, entonces, ya sea por finalizada la reunión, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad, fue una experiencia increíble y sin duda todo lo que nos dijiste nos va a ayudar muchísimo. Bueno, nada, eso. Gracias por... Bella, espectacular. Así que muchísimas gracias por participar y Muchísimas gracias a todos los chicos de Vox, a todos los externos. Saben que cualquier actividad grande que tengamos están súper invitados a venir. Si quieren unirse a Vox, son libres de escribirnos a nuestro Instagram, @voxistas. Y bueno, muchísimas gracias por participar. Marien, gracias a ti también, de verdad, muchísimas gracias. Nos emocionó mucho tenerte aquí y nos encantó la reunión.